La palabra más odiada y temida por Satanás en la Biblia es de lo que quiero hablar en este mensaje. Si mira a su alrededor y escucha bien, se dará cuenta que la gente no habla mucho de esto. De hecho, si lo menciona, tal vez piensan, eso es algo desagradable, y no quiero hablar de eso. Y es muy evidente en los cultos de adoración contemporáneos que casi nunca se escucha canciones sobre esto. No sé por qué, salvo que de algún modo vivimos en una época en que esto parece ser anticuado, pasado de moda, poco interesante, pero según la Biblia debe ser muy importante porque se menciona 427 veces, 84 veces en el Nuevo Testamento, y lo encuentra en la Biblia del primero hasta el último libro de ella. Cualquier cosa que se mencione tantas veces es muy importante, y especialmente esto. Y de lo que quiero hablar es de la sangre preciosa de Cristo. Y al pensar en ello dirá, ¿por qué se la llama preciosa? De eso quiero hablar. Y si escucha con cuidado se dará cuenta de esto, que todo lo que tiene que ver con su relación con Dios está envuelto en la sangre de Jesucristo. Esto no es un simple acto, tema del Antiguo Testamento. Se ve a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, así que por favor vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que leamos desde el versículo 17. Y en la pantalla aparecerán las citas para cada punto. Pero quiero que escuche bien lo que dice en el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora notará, por ejemplo, que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús no vino por accidente. Jesús vino como parte del maravilloso plan de Dios para redimir al hombre. Y al pensar en el hecho de que la sangre de Cristo es preciosa, nos preguntamos ¿por qué es tan preciosa? Es preciosa primero que todo por ¿quién es Él? Entonces, ¿quién es este? El Hijo de Dios. Este es Dios, vestido de carne humana, que vino a vivir entre nosotros para demostrar lo que es una vida piadosa, para revelarnos al Padre, pero primeramente vino como el Cordero de Dios a rendir su vida por toda la humanidad. Y quien quiera que sea, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, está perdiendo el sentido de la vida. La sangre de Jesucristo es sumamente esencial para su relación con Él y para cada aspecto de ella. Y quiero mostrarle en la Biblia y poner la cita en pantalla para que lo lea usted mismo. Él dice esto. Empecemos con el primer punto, que es redención. ¿Qué es? Volvamos a Primera de Pedro por un momento. Y mire por favor lo que él dice en este pasaje y encontrará la sangre de Cristo en todo esto. Dice en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados. Rescatado significa redimido, o sea, significa comprar de nuevo una cosa. En los días en que Pablo escribió y cuando Jesús vivió, había más o menos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Así que cuando hablaban de esclavitud y cautiverio sabían a qué se refería. Así que dice que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, nuestra vida eterna no es resultado de algo que hicimos, mire, no es algo que hicimos, que dimos, que compramos, que nos pertenece, lo que sea. Él dice, mucha atención, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, lo que quiero que vea aquí es su redención, y dice, ¿qué quiere decir con redención? Simplemente que cuando Jesús vino, fue a la cruz con el propósito principal, mucha atención, de comprarle.
comprarle de una vida de esclavitud. Toda persona apartada de Cristo vive en esclavitud al pecado, toda clase de pecado, y puede mostrarme gente muy sofisticada, que sea muy moral, que sea esto, aquello y otro y lo demás, pero olvidamos su condición. ¿Cuál es la condición de sus corazones? ¿Cuál es su naturaleza? Todos nacemos con naturaleza pecaminosa, y sin la gracia de Dios estamos perdidos. Entonces dice que no fuimos comprados con plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo funciona eso? Mucha atención. Jesucristo vino al mundo con el propósito de rendir su vida, mire, como un sustituto. Esa es la palabra clave, sustituto, suyo y mío, para que no tuviésemos que morir en pecado y que no tuviésemos que vivir cautivos y esclavos del pecado. Él pagó nuestro precio cuando fue a la cruz y derramó su sangre. Dios el Padre aceptó este Cordero de Dios como vicario y sustituto de todos, para que cuando pidamos al Señor Jesús que perdone nuestros pecados y nos salve y lo recibamos como nuestro Salvador, ¿qué sucede? Somos liberados de la esclavitud del pecado, y el poder de Dios habita en nuestra vida. Redención, de eso se trata. Luego está la palabra perdón. Así que por favor vayamos a Efesios capítulo 1, y otros quisiera que leyéramos estos versículos que tenemos aquí. Leemos Efesios capítulo 1. Y Pablo, a lo largo de la Biblia, habla y menciona el perdón y nuestra relación con el Señor. Y en este primer capítulo dice desde el versículo 7, escuche lo que dice: en quien, o sea, en Cristo, tenemos redención. De esta manera la conseguimos, por su sangre, el perdón de pecados o deudas o transgresiones, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, por ejemplo, cuando vinimos a Él a pedirle que nos perdone, ¿sobre qué base? Mire, la mayoría de la gente piensa, bueno, la base de mi perdón es que lo he pedido. No. Esa no es la base de su perdón. Porque recuerde que si pecamos contra Dios, al pecar contra Dios, ese pecado debe confrontarse. Entonces, al ser salvo, le pidió perdón a Dios, y Él le perdonó con base en que su Hijo fue a la cruz, dio su sangre, que era su vida, y lo hizo a favor nuestro para que cuando alguien es salvo, como decimos, ¿qué pasa? Le piden a Cristo que entre en su vida, reconocen su muerte como pago por su pecado. El perdón que recibe no viene por medio suyo, ni por lo que haga, sino solo porque Él derramó su sangre y usted lo aceptó como verdad en su vida. Bueno, hay otra palabra, y es la palabra justificación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues pensemos en ello por un momento, porque sé que es una palabra larga, pero es una palabra fantástica. Pensemos en eso. Hay varios versículos, pero vayamos a Romanos 5 y leamos 2 o 3 versículos. ¿De qué se trata la justificación? Recuerde esto, que Dios es un Dios santo, y Dios debe castigar al pecado. Alguien dice, bueno, pero ¿no es Dios un Dios de amor? Sí. Tal vez dirá, pero si me ama, ¿por qué me castiga? Porque Él será fiel a sí mismo y fiel a sus propias leyes, y si no lo fuere, y si pasare por alto sus pecados, eso no lo haría santo a usted, lo haría peor. Justificación simplemente significa esto, que Dios, por la muerte de Jesús y su sangre, ese sacrificio final, Dios lo acepta como pago total por su pecado. Por tanto, ahora Dios puede hacer algo maravilloso. Cuando dice el alma que pecar esa morirá y la paga del pecado es muerte, ¿cómo puede Dios perdonarnos, limpiarnos, transformarnos? ¿Cómo puede hacer eso si dijo el alma que pecar esa morirá y la paga del pecado es muerte? Pareciera que está contradiciendo su propia ley. Y sería así, pero Él hizo esto para seguir siendo justo y santo. Envió a Jesús a morir en la cruz, y por ser un sustituto adecuado,
siendo el Cordero sin pecado, ahora cuando le pedimos que nos perdone y nos limpie, y que salve nuestra alma, puede hacerlo porque Él eligió pagar la deuda. Y no solo eso. Él dice que en el proceso nos hace justos. Leamos un momento en Romanos 5. Y quiero que noten un par de versículos aquí que son muy importantes. Y empezando en el versículo 8 de Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo hizo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche bien, no por nuestras buenas acciones. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora observe, pues mucho más estando ya justificados. ¿Por qué? En su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, mucha atención, justificados en su sangre. Ahora, el que Jesús tomara nuestro lugar, hizo posible que Dios dijese, sí, dije, el alma que pecare morirá, y mi Hijo ha tomado tu lugar en el Calvario y derramó su sangre, por tanto puedo perdonar tus pecados, declararte justo, y al mismo tiempo ser el Dios de verdad que soy. Cuando acepta al Señor Jesús como su Salvador, la justificación no solo paga su deuda de pecado, sino que la Biblia dice que Dios le hace una persona justa. Dirá, pero a veces no actúa así. Bueno, es verdad, comprendo eso. Pero nuestra posición, mire, es que somos justos en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra deuda de pecado ya ha sido saldada. Así que mire, somos redimidos por la sangre de Cristo, perdonados por la sangre de Cristo, justificados por la sangre de Cristo, y la Biblia dice que somos reconciliados por su sangre. Así que quisiera que leyera un par de versículos aquí. Busquemos en Colosenses 1, lea esto por un momento, y al pensar en su reconciliación, probablemente la forma más sencilla de describirla es imaginarse a una pareja de esposos, supongamos que tienen una pelea, es decir, una gran pelea y no se soportan el uno al otro y no quieren verse, así que deciden separarse. Cada cual toma su camino y las cosas están bien mal. Y algo pasa que uno de los dos dice, ¿sabes? Me pregunto si todavía hay algo entre nosotros. Y uno de ellos toma la iniciativa, empiezan a hablar y de repente están completamente enamorados el uno del otro. En un matrimonio, ¿qué significa eso? Que se reconciliaron. Implica separación e implica volver a estar juntos. Eso es lo que quiero que vean en la Biblia. Dios siempre es, sin excepción, el que provoca la reconciliación y quien toma la iniciativa. Y la razón es porque, primero que todo, si vivimos en pecado, o si no somos salvos, no queremos ser salvos, no queremos que alguien nos diga qué podemos o no podemos hacer, así que no queremos nada de eso, pero de repente nuestra mente cambia, correcto. Pero ¿quién abre sus ojos para ver la verdad? ¿Quién lo convenció de pecado? ¿Quién lo acercó a él? Todo es la labor de Dios. Entonces, cuando piensa en reconciliación, mire esto en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, o sea, fue un placer para Dios el hecho que Jesucristo era el Padre en carne humana, toda plenitud, y Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre, y el Padre y yo somos uno. Observe esto. Y por medio de Él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte en la cruz, para presentaros santos, mire esto, sin mancha e irreprensibles. Como el esposo o esposa que vuelven juntos y dicen, eres increíble, la mujer más maravillosa que he visto, el hombre más maravilloso que he conocido. En otras palabras, esto es lo que dice sin reproches.
reconciliados. ¿Cómo pasó eso? Dios siempre el que toma la iniciativa. Por supuesto está todo el asunto de la santificación. Hay un versículo aquí que quiero que veamos primero. Por favor, vayamos a Hebreos 13:12. Y la mejor manera de describir la santificación es esta. Y es que, mire esto, cuando fue salvo ocurrió un evento. Es como un punto. Fue un hecho único. Salvo, redimido, justificado, reconciliado. Pero cuando se trata de santificación es así. Es como un punto que se vuelve una línea. Porque la santificación es un proceso por el cual Dios lo aparta al momento de su salvación. ¿Por qué lo aparta? Él lo ha redimido, salvado, y lo ha justificado y lo ha reconciliado. Así que ahora es uno de sus hijos. Entonces, ¿qué hace? No solo lo aparta en ese momento, sino durante toda su vida cristiana la línea se sigue moviendo y usted continúa creciendo, iluminándose y entendiendo, y el proceso de santificación tiene su curso en un punto y también una línea trazada hasta el momento de su muerte. Él no lo dejará donde se encuentra ahora en su caminar espiritual, siempre estará allí. Dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta, o sea, murió en la cruz. ¿Por qué? Para santificarnos, para apartarnos como hijos suyos. Luego, toda esta idea del acceso a Dios es algo muy importante. Vayamos allí por un momento a Hebreos 10. Nuestro acceso. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿De qué se trata esto? Recuerda que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hasta cierto punto, el lugar santísimo era donde Dios residía y el tabernáculo, y asimismo el templo, pero el lugar santísimo es donde estaba el arca y la ley de Dios, así que es allí donde Él los visitaba, así Dios les hablaba. Era un lugar santo. ¿Quién podía ir al lugar santo? Solo el sacerdote una vez al año, y antes de entrar debía preparar su vestimenta, sangre, etc. Si alguien más entraba, muere instantáneamente. Ahora, ¿qué quería decir Dios? Siempre había que rociar sangre antes de poder entrar a ciertos lugares. Él dice que tenemos acceso a Dios Padre solo por la sangre de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la única manera de venir a Él es cubierto por la sangre de Cristo, o sea, habiéndolo recibido como Salvador, la sangre se aplica en su vida. ¿Y qué pasa? Tenemos acceso a Él. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre, haciendo que, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y cuando venimos a Él, ¿qué pasa? Cuando venimos a Él, humanamente hablando, y somos uno de sus hijos, Jesús dice, este es uno de nosotros. La sangre está aplicada, tenemos acceso, Dios contesta nuestra oración. Piensen en esto, si la sangre de Cristo no es parte de su vida, lo que dice es, yo voy a acercarme al Dios Santo basándome en mi propia bondad y nada se aleja más de ser aceptado. Si lo piensa bien, es lo más orgulloso que pueda imaginarse, yo me acercaré al Dios Santo porque soy lo suficientemente bueno. Dios dice esto, solo puedes acercarte a mí por el sacrificio de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Pero hay una última cosa que quiero que note sobre todo esto que hemos dicho. Nuestra redención, nuestro perdón, justificación, santificación, reconciliación y acceso a Él. ¿Y qué hay del perdón diario? Quiero que vayamos otra vez a 1 de Juan y quiero que miremos un par de versículos porque esto es algo que todos tenemos que confrontar. Y es que al recibir salvación, no
somos perfectos y hacemos cosas que no son aceptables a Dios y pecamos contra Él en algún momento. Y en 1 de Juan, capítulo 1, por favor leamos 3 o 4 versículos. Primero en el versículo 7 del capítulo 1. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora observe, esto es lo que quiero que vea. Cuando Él dice andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia. Mire, hay un tiempo del verbo que es como un punto. Así de simple. Luego un tiempo del verbo que significa algo, así que sigue moviéndose. Y cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia continuamente de pecados, le daré un ejemplo. Si viniera a mí y me hiriera mis sentimientos y yo dijera ese canalla, tendría que confesar eso a Dios. Pero ¿cómo sé que Dios me perdonará? Porque dice que su sangre nos perdona continuamente de pecados. Ese es el versículo 7. Ahora vea el 9. La mayoría lo sabe de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, podría decir solo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir eso? Que si confesamos nuestros pecados sinceramente, Él es fiel, puede confiar en que Él perdona. Mire esto, porque ha sido justificado y declarado inocente y recto bajo la sangre de Cristo. Puede hacerlo apropiadamente. Si lee el capítulo 2, en estos primeros 2 versículos hay 2 palabras que quiero que note. Dice en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es propiciación? Propiciación no significa tranquilizar a alguien. Propiciación es un sacrificio, es decir, Él dice que Él mismo es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tenemos a Jesús, nuestro sacrificio, que hace posible venir al Padre. Regrese al versículo 1 y note que Él dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Pero qué es un abogado? Pues digamos que va a la corte y tiene a alguien que será su abogado, tiene un defensor y él se sienta entre usted y el juez y él trabaja a su favor. Él nos dice esto, que cuando pecamos contra Dios, tenemos a Cristo, nuestro defensor, quien hace que intercede a nuestro favor. Padre, Él es uno de nosotros. Ha sido perdonado. Está bajo la sangre. O sea, cuando venimos a Él, Él hace todo posible para nosotros. Yo le diría, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, acaba de escuchar la verdad. Escuchó la sencilla verdad de por qué Dios perdona nuestros pecados. Y cómo ser perdonado de pecados. Cómo mantenernos limpios y andar santos ante Él. Pero también escuchó que si ignora esto, si no lo acepta y se rebela en contra de Él, se cierra la palabra de Dios en su vida y no quiere nada de esto, entonces recuerde, ha elegido vivir bajo la promesa de la ira de Dios. ¿Es porque Él no le ama? No. Él lo ama, pero no violará su propia verdad. Él ha hecho posible perdonarnos y limpiarnos a pesar de que hemos pecado en su contra, y Él lo permite por la sangre de su Hijo. Pero si elimina la sangre, su vida es un cadáver. No tiene nada. Va a morir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio, dice Hebreos, si no tiene a Jesús, si su sangre no se aplica a tu vida, ¿qué tienes? Nada. Dirá, soy una persona con dinero. ¿Cuánto le durará eso? No lo llevará al cielo. Si diera $1,000,000 al día, por 1000 años, eso no le llevaré al cielo, ni un centímetro más cerca. La sangre de Cristo es la única vía. Y espero que sea lo suficientemente sabio para pedirle perdón de sus pecados hoy y rendir su vida a Él.
Mire por el poder del Espíritu Santo que vendrá en su vida para ayudarle a vivir una vida piadosa, porque de eso se trata. Padre, estamos agradecidos por tu gran amor por nosotros. Gracias por enseñarnos tanto, que sabemos cómo caminar, qué creer. Gracias por enseñarnos tanto, que tenemos confianza, valor y seguridad de que cuando venimos a ti, venimos mediante la sangre y sabiendo que nos escuchas y nos respondes. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.